19 de agosto de 2024, es importante, El Universal informó que el narcotraficante César Arellano alias El Botox, dedicado a la extorsión de los productores de limón, ordenó el asesinato de elementos de la policía, realizan bloqueos y desplegar ponchallantas en Michoacán por los operativos de seguridad para su detención. Las autoridades confirmaron que el audio es auténtico. Comienza el rechazo a los personajes inteligentes o que se creen inteligentes en las películas. El ejemplo más reciente es Sister Sage Sister 6, porque sus planes dejaron de ser lógicos y tienen saltos narrativos que dejan pensando que la única justificación para lo que pasa en una película es prácticamente porque así lo dice el guión. No convencen personajes que parecen tener control sobre toda la situación, no convencen que la mujer diga ser negra y la más inteligente del mundo, pero que su problema es que nadie la va a escuchar por ser negra. Mujer afroalemana Yemicio Guleye miró al cielo y oró en los Juegos Olímpicos de París antes de su participación, acusan sin embargo que sus declaraciones fueron censuradas por su oración cristiana. Es una lanzadora de bala, que se presuponía no podría calificar. Lo que dijo ella es que con Dios todas las cosas son posibles, que a través de la oración experimentó tanta alegría y tanta paz que le permitió concentrarse. Comentario: hay mucho que comentar aquí más que su logro deportivo. En otros deportes, se ha cuestionado que si dos en una lucha oran al mismo Dios a quien hace ganar Dios, en realidad, no funciona así, gana el que está mejor preparado. Los deportistas hacen un agradecimiento a Dios por poder dedicarse a los deportes, y en caso de su triunfo, lo dedican a Dios, porque sin esa guía con tantos peligros en un mundo hostil, se hubieran perdido. Aquí lo que se destaca por un sacerdote milenial es que el reportero no traduce de la misma forma su mensaje. En ninguna parte menciona su oración a Dios, dijo cómo sentía los sentimientos de haber conseguido una medalla de oro. Hay quienes piensan que el reportero la censuró o no entendió lo que dijo. Otros críticos dijeron que los deportistas no pueden dar testimonio de su fe. Pues esa es una valoración muy falsa, porque quien promociona la cienciología es Tom Cruise, y tuvo su participación. ¿Gobiernos deben coordinarse con el marco?, preguntó Loret de Mola a Rubén Rocha Moya, y él le respondió que debía buscarse la forma de hacerlo. Entrevista de 2021, recordó Carolina Hernández. Comentario: el Mayo dijo que fue citado para mediar entre Héctor Melesio Cuen y Rocha Moya. Rocha le quitó la protección de sus escoltas. El video de la Fiscalía de Sinaloa resultó falso. La razón asiste al Mayo. En México también la tuta en Michoacán resultaba ser el juez en problemas de herencias. La reforma judicial va en ese sentido. Es preocupante que una parte de la gente que sabe o cree que AMLO es narco, apruebe al mismo tiempo su gobierno criminal, porque ven hasta el narco como una institución bien organizada. Podcast Narcosistema con Anabel Hernández en YouTube. La detención de Ismael Zambada García, casi 6 décadas líder del cártel de Sinaloa. Explicó que durante muchos años los gobiernos de Estados Unidos y México desviaban mucho la atención al Chapo Guzmán, siendo que Zambada era el poder tras el trono. Zambada inició su carrera delictiva ayudado por un cubano que llegó a Sinaloa, Antonio Cruz, que se volvió cuñado del Mayo. Antonio Cruz, alias Nico, un cubano. Con él inicia su carrera criminal en California, y Cruz fue detenido en Las Vegas. Cruz se hacía notar mucho, el Mayo prefería esconderse. El Mayo tuvo muchos socios, más de 5 importantes que él presenció como cayeron en desgracia, asesinados o detenidos. En 1998, su hijo Vicentillo negoció en Los Pinos liberar propiedades que había decomisado a su madre con el gobierno priista Ernesto Zedillo. La reunión fue con uno de los jefes del Estado Mayor Presidencial, no se habla de una reunión directa con Ernesto Zedillo. Muchas cosas pasaron en 1998. Mira por ejemplo que en Venezuela llega la dictadura de Hugo Chávez. López Obrador es el que más contactos ha tenido con el Mayo Zambada desde Zedillo. El cártel de Sinaloa financió todas las campañas presidenciales de AMLO. 2006, 2012 y 2018. Hay testigos que dicen que incluso lo visitó en Palacio Nacional. Bueno, eso explicaría por qué causa de traidores a la patria a quienes detuvieron al sirviente de Satanás, el Mayo. Anabel HDZ. Dice que AMLO está temblando porque el FBI no quiso colaborar con él, prefirió creer en el hijo del Chapo Guzmán. Es decir, que el narcotraficante Guzmán López es una persona más confiable y honesta para el FBI que el mismo López Obrador, según testimonios de HDZ. Los chapitos creían que el Mayo había traicionado al Chapo Guzmán, por lo que tenían mucho rencor contra el Mayo Zambada. Estados Unidos buscó que los chapitos buscaran tenderle una trampa al Mayo como una venganza. Se comenta que el Mayito Flaco, su hijo, le dijo al Mayo que no fuera a esa reunión. Que al Mayo le falló su denominado sexto sentido y que fue detenido. Capturado por 6 personas con uniforme militar, junto con Joaquín Guzmán López, lo golpearon, le amarran las manos y que lo suben a un avión. No dice que fueran funcionarios públicos. En su carta, dice que fue llevado con engaños para mediar políticamente entre Rocha, gobernador de Sinaloa por Morena, y Cuen Ojeda. Ya decía Anabel Hernández, a poco sus hombres se quedaron con los brazos cruzados. No, ¿qué pasó? Eso ya lo explicó en su carta.
fueron asesinados junto con Héctor Melesio, 18 horas 30 minutos. La versión de Anabel concuerda con la carta del Mayo, todos sus escoltas fueron asesinados al intentar oponerse a que se lo llevaran. El Mayo dice que no fue con muchos escoltas. El Mayo, con 75 años, no quería enfrentarse con los chapitos. Dice que, contrario a lo que se cree hoy, no disponía de los ejércitos tan grandes como para hacer una guerra a los hijos del Chapo, o si bien lo hacía, tenía mucho que perder. Anabel HDZ sostiene que forzosamente habrá una guerra entre la gente del Mayo y Guzmán, que lamentablemente podría haber muchos inocentes sin vida. Consecuencias también para López Obrador. Ella preguntó por los hijos de AMLO. La fuente de Anabel HDZ confirma que sí, que tienen amistad con los hijos del Chapo Guzmán, o la tenían dado que la FGR acaba de declarar a Joaquín Guzmán López como traidor a la patria, cuando todos sabemos que detener a un criminal de ninguna forma es ser traidor a la patria. También confirma plena relación con Rocha Moya, de Morena, gobernador de Sinaloa 2021, dijo que era el candidato del Mayo Zambada personalmente. Una actualización: durante el 18 de agosto, Anabel Hernández compartió un audio de un narcotraficante, confirma su versión y los dichos de Zambada en una carta, y que se confirma además que habrá una violenta guerra entre los integrantes del cártel de Sinaloa. El señor dijo, no, pues vamos 10-5, vamos a un lugar neutral, todo bien, somos amigos, vamos a hablar. Pues se llevó de escolta, nomás su escolta personal, a 4. En cuanto llegaron, mataron a los escoltas, güey. No los agarraron, los mataron, güey. Cuando aquel hombre subió qué pedo, lo amarraron, los esposaron y vámonos. Como tú estás diciendo, aquí en China esa madre fue traducción. Aquí lo que estamos esperando es que el flaquito les declare la guerra directamente a ellos. Pues, ¿cómo te diré? Pues, ese es un secreto a voces, ¿no? Él está como pensando, hablando con personas para ver quién se está con él, ¿sí? Porque no nomás es meterse a los putazos, es meterse a los putazos y a ver cómo la vas a hacer, ¿eh? Varios delitos habrán prescrito con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, etcétera, que también habrán tenido relación con el Mayo. Solo sería procedente si hoy siguieran colaborando con él de alguna forma. Esencialmente lo peor cae sobre AMLO y Peña Nieto. Son los que permitieron traficar millones, toneladas de drogas. Anabel confirma la cifra que dio Donald Trump: más de 300.000 fallecidos en Estados Unidos. Hoy mueren más en Estados Unidos que en México. Con AMLO ciertamente van más de 193.000 asesinados, pero 300.000 es una cifra muy superior. En video, exhiben una lesbiana que se asusta porque en un juego de cartas le sale heterosexual, pero lo que llama la atención es el color. Ponen heterosexual en colores negro, blanco y gris. No es colorido. Presentan la heterosexualidad como algo triste, sin color, gris. Quien lo diseñó es heterofóbico. La youtuber ecuatoriana Mamela Fiallo denuncia como Morena en México votó contra los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas al permitir matrimonios infantiles. El abuso infantil queda protegido por el indigenismo. Morena, PT y Partido Verde votaron a favor de proteger el abuso infantil. Cosas que no quiere recordar. Disney hizo una versión de los Power Rangers en que un personaje es cuestionado: ¿seguirías órdenes de la Power Ranger roja? No, porque es una mujer. La memoria siempre regresa. Yo me acuerdo cuando en Smallville hacían chistes de homosexuales. Tina Greer era lesbiana. El suero de la verdad, un jugador de fútbol americano, dice que quiere invitar al baile a su capitán. La televisión cambió radicalmente después de 2009. Muchas políticas en extremo raras se pusieron en práctica. Empezaron a ingresar mucho estrés, ya no te podías reír de todo. Lo que no cambió es que siguen ofendiendo a los cristianos. El Salvador, el transexual villano, antillano, cancela su evento LGBT en que quería cantar que nadie como él hace sexo oral, criminalizó al presidente Nayib Bukele como un fascista, por cancelar su programa. Bukele puede hacer muchas cosas ahora, lo que quiera, porque ostenta el logro de subyugar a los maras salvatrucha. Derrotó a la Agenda 2030, a los LGBT y las ONGs de derechos humanos, quienes no pudieron dar como argumento los resultados de sus políticas. Denise Dresser demanda a López Obrador por difamaciones en el Quién es quién de su mañanera, 17 de agosto. Federico Doring del PAN pide la renuncia de Rubén Rocha Moya por obstruir la justicia. Sabotea y contamina las investigaciones sobre el asesinato de Cuen. No se observó un hematoma en la cabeza. El video falso de la gasolinera. Salinas Pliego se burla de Tesla por su suspensión por elecciones en Estados Unidos. Yo sí cumplí. Abrió una fábrica de motos de Itálica. Yo sí le cumplí a México. CNBV invitó a Salinas por 844.900 pesos por infringir ley de mercado de valores el 11 de julio. Por irregularidades en 2019, enajeno acciones del capital de tras sin subasta pública. Hoy no ha sido salvada y se puede impugnar. Sigue llorando AMLO. Detención del Mayo. Critica FGR que Estados Unidos no respondió sobre el vuelo ilegal en que fue llevado al Mayo Zambada. Mueren 2 jóvenes en Brasil. Acusan de un virus oropuche, virus de la pereza. Dicen que también 2 italianos también fallecieron al regresar de Cuba.
Aunque le dicen pereza, es solo por animales llamados perezosos por picadura de mosco. No se sabe si lo ocasiona un virus, pero les da dolor de cabeza y diarrea, ocasiona meningitis. La pregunta es si hay muchos casos en Brasil o Cuba. ¿Cuántas LGBT ha salvado atacando una catedral? El cuestionamiento que le hizo Agustín Laje y que tomó por sorpresa a una periodista militante. Al intentar hacerlo pasar como que él apoya la hostilidad contra LGBT. Terminó así con una carta más, firma Héctor Rosales.